Dios les bendiga, hermanos. Me alegra mucho saludarles y poder tener el privilegio de compartir con ustedes en esta oportunidad un poquito más acerca del tema que estamos estudiando en esta semana de oración, en el cual estamos hablando acerca de los dones ministeriales. Y vamos a ver el día de hoy que Jesús mismo fue quien constituyó a otros maestros. Este es el tema que vamos a estar tratando, así que les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano, un lápiz, un cuaderno o hojita de papel donde puedan escribir para que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. Cuando la Biblia habla acerca de dones, está hablando acerca de regalos que Dios le ha dado a la iglesia con propósitos bien definidos, que es edificar la iglesia y ayudarla a crecer para que cada día sea más como Cristo. Hay 3 pasajes específicos en la Biblia que mencionan los dones y nos enseñan acerca de ellos, y es Romanos 12, 1 Corintios 12 y el pasaje que estamos estudiando que es Efesios 4. Y a estos dones que aparecen en Efesios 4 se les ha llamado los dones ministeriales o los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque son dones que han sido dados para servir a la iglesia. Realmente la palabra ministro o ministerio en el término griego tiene la idea de un servicio que se da. Entonces es bien importante que comprendamos que tanto los apóstoles como los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros han sido puestos en el cuerpo de Cristo no para gloriarse, no para sacar provecho, no para sentirse más importantes que los demás, sino que han sido dados por Dios como regalos para que se sirva a los demás. La idea de los dones siempre es ese hecho de que se usen dentro de la iglesia para ayudar a otros, para edificar al cuerpo de Cristo. Ahora bien, cuando estamos hablando del maestro, la imagen que primero nos viene a la mente, ¿verdad?, es la de un colegio, una escuela donde hay una maestra usualmente y con varios niñitos alrededor. Y es la imagen que usualmente vemos, ¿verdad? Pero cuando la Biblia nos está hablando acerca del don de maestro, más que un título, está hablando de una función. ¿Cuál es el papel o el rol que el maestro debe de desempeñar dentro de la iglesia? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando la Biblia nos habla acerca de los maestros, el término griego que se utiliza es el término didáscalos y tiene que ver con las 3 palabras que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Tiene que ver con enseñar, con aprender y con instruir. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, nunca va a haber enseñanza si no hay aprendizaje, ni viceversa. Son términos que siempre van a ir enlazados. ¿Por qué? Porque un maestro puede enseñar, un maestro puede compartir conocimiento o mostrar algo, pero si la persona que está recibiendo esa enseñanza, en este caso llamémosle un alumno o un estudiante, si no se apropia de esas verdades, realmente la función del maestro no tiene sentido. Y es por eso que aquí tanto el maestro como el alumno, el estudiante o el discípulo que recibe la enseñanza van siempre trabajando de la mano, porque uno da la instrucción, el otro la recibe y se apropia de ellas. Y otro de los términos que está involucrado es el término de instruir. ¿Por qué? Porque la idea de instruir es de formar. Entonces, cuando estamos hablando de un maestro en el término o en el contexto bíblico, no estamos hablando solamente de una persona que transmite conocimiento, sino una persona que ayuda a la otra a crecer en su relación con Dios, a crecer como nos dice la Biblia, ¿verdad? Que necesitamos ir creciendo para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la función del maestro es enseñar a instruir, pero la persona que recibe esa enseñanza necesita apropiarse de ella, no solamente en cuestión de conocimiento, guardando la enseñanza en su mente, sino permitiendo que esa palabra llene y llegue a su vida y se transforme en una vida de práctica que sea mejor
buscando obedecer siempre lo que Dios le está mostrando. Y cuando hablamos de enseñanza, yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que nuestro ejemplo por excelencia es Jesús. Entonces, al hablar de las características de los maestros, quisiera llevarlos específicamente al caso de Jesús para que veamos cómo es Él y por consiguiente cómo debemos ser quienes tenemos el don de maestros. Jesús es el ejemplo por excelencia. Y en los evangelios podemos ver cómo era Jesús con la gente. Durante esos 3 años que Jesús estuvo aquí en la tierra ejerciendo su ministerio, que realmente fueron 30 años que estuvo como fuera del escenario, y los últimos 3 años de su vida fue lo que nosotros tenemos explicado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos a un Jesús que dedicó su vida y su tiempo para enseñar. ¿Y qué caracterizó la enseñanza de Jesús? ¿Qué caracterizó a Jesús como maestro? Hay varias cosas que me gustaría que platicáramos. Número 1 es que Jesús enseñaba la palabra de Dios. Un maestro jamás va a enseñar lo que él cree, lo que él piensa, lo que él siente, o algo como para sacar provecho. Realmente nuestra labor como maestros es enseñar siempre la palabra de Dios. La palabra que salga de nuestra boca, que busque edificar a otros, debe estar fundamentado en la Biblia. Y ahí la importancia que tiene que un maestro dedique tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar solo un versículo y enseñarlo sin entender cuál es el contexto de ese versículo, qué dicen los versículos que están antes, qué dicen los versículos que están después, sin conocer los idiomas en los que se escribió la Biblia, la cultura en la cual se estaba escribiendo, incluso el contexto histórico, en qué tiempo de la historia eso sucedió, son factores claves que un maestro necesita conocer para no dar una interpretación errónea de la Biblia y llevar a otros al error. Entonces, como maestros, requisito número 1, característica número 1, sería enfocarnos en enseñar siempre la palabra de Dios. Otra de las cosas que Jesús hacía, y si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta, es la pasión, la autoridad y la humildad con la que Jesús enseñaba. Jesús daba su vida cada vez que enseñaba, él transmitía su corazón, él amaba enseñarle y estar cerca de la gente. Sin embargo, esa enseñanza también era caracterizada por la autoridad con la que él enseñaba. La Biblia muchas veces menciona, ¿verdad?, que la gente se sorprendía cuando escuchaba que Jesús enseñaba, porque no enseñaba como los escribas o los fariseos, que eran los encargados de la educación bíblica, digamos, de ese tiempo. Y Jesús enseñaba diferente. ¿Por qué? Porque no solamente enseñaba con sus palabras, sino era ese ejemplo y esa manera como él compartía la palabra de Dios. Y otra de las cosas que me gusta mucho es la humildad con la que Jesús enseñaba. Si bien enseñaba con autoridad, tenía ese corazón de estar cerca de la gente. Cuando se nos menciona la enseñanza en la cultura judía, siempre era la imagen de un rabí o del maestro sentado ahí, y los estudiantes estaban siempre a su alrededor, a sus pies. Yo no sé si recuerdan el pasaje donde habla que Jesús llegó a la casa de Marta y María, cuando Marta estaba ocupada en los quehaceres y María estaba sentada a los pies de Jesús enseñando. Realmente esa es la imagen que se nos presenta en la Biblia. Y vamos a ver muchas veces que dice que Jesús estaba ahí en un monte, que él se sentaba para enseñar y la gente ahí colocada cerca de él. Esa cercanía que Jesús tenía por estar con la gente, por poder compartir con ellos la palabra de Dios, pero de una manera llena de humildad y llena de amor. Entonces eso marcaba la diferencia con la enseñanza de Jesús. Otra de las cosas que Jesús hacía era que él enseñaba en todo tiempo. No era que, me voy a preparar solo para enseñar en la escuela dominical o porque me toca trabajar con los jóvenes o con los niños. Era una vida completa dedicada a la enseñanza. Jesús no desaprovechaba la oportunidad que tenía para poder compartir la palabra de Dios con los demás. Y de igual manera, a quienes tienen este don de maestros, e incluso todos los cristianos en general, tenemos
La obligación creo yo que suena a veces como feíto, ¿verdad? Pero tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra del Señor con cualquier persona que tengamos la oportunidad y en cualquier momento. Algo más que caracterizaba la enseñanza de Jesús era la sencillez con la que él hablaba. Él no se ponía a hablar, ¿verdad?, con palabras que nadie entendiera, con ejemplos difíciles de entender. Su enseñanza era sencilla, a través de parábolas, con cosas de la vida real, con cosas que estaban cerca de la gente. Y de igual manera nos corresponde a nosotros enseñar, ¿verdad? El pastor muchas veces dice que cuando se predica o se enseña tiene que ser como pensado en que los niños lo logren entender, y si un niño lo entiende, lo va a entender el resto de la congregación. Es exactamente eso de lo que estamos hablando, una enseñanza sencilla, pero que lleve como base la palabra de Dios, enseñada con amor, con pasión, para que la gente a la que nosotros se la estamos compartiendo pueda entenderla, siempre y cuando ellos la quieran realmente recibir. Y principalmente, yo creo que la enseñanza de Jesús tenía un impacto fuerte en la vida de las personas, porque no solamente eran palabras, Jesús enseñaba con su ejemplo. Jesús no dijo, miren, perdonen, él guardó rencor. Jesús perdonó incluso a las personas que lo llevaron hasta la cruz. Jesús amó, no solo dijo amén, él amó de tal manera que incluso dio su vida por nosotros. Jesús no solo dijo, miren, ayuden a los demás, él siempre estuvo dispuesto a extender su mano para servir a otros y ayudarlos en lo que él podía. Entonces vemos que estas características que Jesús mostró en su ministerio son las características que también deben ser reflejadas en toda persona que tenga el privilegio de enseñar y compartir la palabra de Dios con los demás. Ahora bien, cuando estamos hablando del don de maestro, necesitamos comprender cuál es el propósito de este don dentro de la iglesia. Y me gustaría que platicáramos sobre él hablando de un pasaje que se encuentra en 2 Timoteo 3:16, que si bien es cierto no se refiere al don de maestro, sí se refiere al propósito de las escrituras o de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos lo que les mencionaba anteriormente. Un maestro está llamado no a decir lo que él quiere, sino a enseñar la palabra de Dios. Y por lo tanto, el propósito de este ministerio está basado en el propósito que Dios le ha dado a su palabra. Y me gustaría que viéramos 4 términos que mencionan que son los propósitos de la palabra. Número 1 es enseñar. Cuando está hablando de enseñar, está explicando que la función del maestro es compartir la palabra de Dios, que la gente conozca qué es lo que Dios quiere que ellos sepan a través de lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Es mostrarles su voluntad. Número 2, habla de redarguir. Cuando la Biblia habla de redarguir, el término tiene que ver mucho con el hecho de mostrarle a alguien o convencerlo de que lo que está haciendo está mal. Y si bien es cierto, la Biblia nos menciona en Juan que es el Espíritu Santo el que se encarga de redarguir o de convencer de pecado, el maestro tiene como la función o el propósito de mostrar a través de las escrituras de que lo que alguien está haciendo está mal, o mostrándole que hay algo bueno que debe empezar a hacer y que aún no está haciendo. También habla que otro de los propósitos es corregir. ¿En qué sentido? Que cuando una persona va por el camino equivocado, el propósito del maestro es decirle, mire, deténgase, esto no está bien. Y mostrar en la palabra del Señor no solamente lo equivocado que se está haciendo, sino mostrando también el camino correcto que hay que seguir. Pensemos, si alguien robaba, la labor es decirle, mire, la Biblia nos dice claramente que no se debe robar. Al contrario, mire, trabaje para proveer para su familia y también para poder ayudar a otros. Entonces es decirle, mire, no siga por este camino y tome el camino correcto. Nuevamente, utilizando como base la palabra de Dios. Y finalmente, otro de los propósitos de la Escritura y por consiguiente del maestro es instruir. Y cuando aquí se habla de instruir es como de ir ayudando a la persona a crecer en su relación con Dios.
a mostrarle qué cosas puede ir perfeccionando para ser más como Cristo, y que recordemos que realmente esa es nuestra meta. Efesios 4 nos dice claramente que el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo para que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la medida de ese varón perfecto que es Él. Entonces, el propósito del maestro es buscar a través de compartir la palabra de Dios, de enseñar, de redarguir, de corregir y de instruir también a los demás. Sin embargo, hermanos, pensando en cómo van a ser los últimos tiempos y como vimos en los días anteriores, que pueden haber falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, la Biblia también nos menciona que hay falsos maestros y por eso debemos tener mucho cuidado. No nos dejemos engañar por gente que viene a decir que viene de parte de Dios cuando realmente no lo es así. Miremos lo que dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. También 1 Corintios 12:18 nos dice, como habrá entre ustedes falsos maestros que incluso negarán al Señor. Y es aquí, hermanos, donde les comparto que creo firmemente que cada uno de nosotros como cristianos, indistintamente del don que tengamos, todo hijo de Dios tiene la obligación de estudiar de manera personal su Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque solamente a través de estos tiempos que yo paso en comunión con Dios y aprendiendo de su palabra, voy a saber cuando alguien va a venir con la verdad de la palabra del Señor o alguien va a querer engañarme. Como hijos de Dios nos corresponde ser como los cristianos de Berea, que incluso ellos no se dejaban llevar por el prestigio, porque yo soy apóstol, voy a ir a enseñarles, ellos tienen que creer lo que yo diga, o porque yo soy maestro, todos me tienen que creer. No, la Biblia nos enseña que los cristianos de la iglesia de Berea, después de que habían recibido la enseñanza, ellos se tomaban el tiempo para estudiar, para escudriñar las escrituras, para ver que realmente lo que les estaban compartiendo era verdad. Así que por favor, recuerden, ese tiempo de estudiar la palabra del Señor no es exclusivo para el pastor, para el apóstol, para el profeta, para el maestro, es para cada uno de ustedes. No se pierdan el privilegio de estudiar la palabra del Señor y que Él les enseñe, porque al momento de venir un falso maestro, ustedes van a saber reconocerlo y van a saber detectar las falsas doctrinas que quieren introducir muchas veces dentro de la iglesia. Un pasaje bastante sorprendente también es el que se encuentra en Santiago 3:1, que habla que los maestros deben tener cuidado porque van a recibir mayor condenación. Y este pasaje es bien interesante porque está en el contexto cuando se está hablando acerca del cuidado que uno debe tener al momento de utilizar su lengua. Y acá viene el peligro, porque muchas veces los maestros podemos correr el peligro de decir algo que no debemos o no decir lo que realmente Dios quiere mostrar, sino mi propia voluntad o mi propio pensamiento, y yo puedo arrastrar a otras personas hacia el error. Entonces aquí radica la importancia de que el maestro estudie bien la palabra del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo para que lo que él comparta realmente vaya acorde a la palabra del Señor. Entonces tenemos un consejo de alerta y cuidado, no solamente para quien recibe la palabra, sino también para quien la comparte. Y me gustaría terminar, hermanos, recordándoles que muchas veces decimos, yo no tengo ninguno de esos 5 dones ministeriales, ¿verdad? Yo no soy ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, pastor y maestro, menos, ¿verdad? Y pensar que no tenemos dones o no tenemos cómo servir dentro de la iglesia. Y me gustaría dejar en su mente y en su corazón unos versículos que nos muestran exactamente todo lo contrario. Efesios 4:8, que es el contexto del pasaje que estamos estudiando, nos dice que Dios dio dones a los hombres. Y aclaro aquí, ¿verdad? No está hablando solamente del género masculino, sino está hablando de toda la humanidad. Eso significa que Dios le ha dado dones a cada uno de sus hijos.
Primera Corintios 12:10 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Acá nos vuelve a recalcar que cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido ese don o ese regalo de parte del Señor. Si aún no sabe cuál es, le invito a que busque, a que participe en las actividades de la iglesia, a que ore, a que dedique tiempo para estudiar la Biblia para que Dios se lo revele. Pero en base a este y muchos otros versículos, le puedo asegurar que Dios ha puesto en usted un don o varios dones que Él quiere que sean utilizados para su gloria y su honra dentro de la iglesia. Primera Corintios 12:18 también nos dice, mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios le dio dones a cada uno como Él quiso. Así que nunca piense que un don es más importante que otro porque es como más visible o se le da como más importancia. Cada don es importante dentro del ministerio. Cada don es importante dentro del cuerpo de Cristo, indistintamente cual sea. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio. Porque Dios decidió que usted iba a ser bueno en esa área. Así que no desaproveche y no desestime el don o los dones que el Señor los ha dado, y al contrario, atesóralos y úselos porque son regalos que el Señor le ha dado específicamente a usted. Me gustaría compartir este otro versículo que está en 1 Corintios 12:27 que nos dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta figura que nos presenta la Biblia de la iglesia como el cuerpo de Cristo es uno de mis favoritos, porque es un solo cuerpo con muchos miembros y cada miembro con una función diferente, pero cada uno de ellos importante y necesario. Y así somos cada uno de nosotros, hermanos. Todos somos importantes, todos somos necesarios, a todos Dios nos ha dado un don para que lo usemos, o más en algunos casos, pero cada uno de esos dones aporta esa parte necesaria para la iglesia. Recuerde, usted es una parte necesaria de la iglesia. Usted es valioso y valiosa dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que todos esos dones y talentos que nos ha dado sean utilizados para edificarnos unos a otros. Si ven la imagen, ¿verdad?, que está ahí abajito, hay varias personas. Cada una está haciendo algo diferente, pero todos de una manera u otra están contribuyendo a formar esa pared, ¿verdad?, o esa pieza. De igual manera es nuestra iglesia, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado y nos ha puesto para que lo usemos para edificar a otros. No lo guarde, no lo deje escondido, no se quede con los brazos cruzados sin buscarlo. Si no son estos 5 dones ministeriales de los cuales hablamos en esta ocasión, hay muchos otros, pero utilicémoslos porque cada uno de nosotros contribuimos a esa edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos especiales y tenemos una misión importante que cumplir con ese regalo que el Señor nos ha dado. Espero, hermanos, con todo mi corazón que esta semana haya sido una semana de mucho aprendizaje, pero que nos rete a seguir buscando nuestros dones, a seguir buscando esas oportunidades para servir al Señor, sea con estos 5 dones que vimos en esta semana o con cualquier otro, y que tengamos ese corazón dispuesto siempre a contribuir al engrandecimiento del reino del Señor en esta tierra. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.